Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte del video de trombosis venosa profunda, que tiene que ver con el diagnóstico y con el tratamiento. Así que, en cuanto al diagnóstico, hay una gran cantidad de algoritmos que, si bien todos son muy parecidos, algunos tienen una que otra variante. Así que este algoritmo es del 2015, hace ya 5 años, de Annals de Medicina Interna, el cual, si bien mira ese pretest que vimos en el video pasado de Wells y lo clasifica en una TBP que sea probable, y, no probable y probable, menor de dos puntos, mayor o igual a 2 puntos. Cuando es una TBP que es improbable, con un solo dímero D sensible, todos los algoritmos usan dímeros D sensibles, eh, si sale negativo, el paciente no requiere mayor investigación. El paciente posiblemente tenga otro diagnóstico. Si sale positivo, yo debo confirmar eso con una ecodoppler de todo el miembro inferior de ambas piernas. Si esa ecodoppler sale negativo, el paciente no requiere tratamiento y tampoco requiere mayor investigación. Si esa ecodoppler, por el contrario, sale positivo, yo ahí tengo que mirar dos cosas. Uno, ese paciente, si tiene una TBP proximal, ese paciente requiere tratamiento. Si es una TBP que es distal y es aislada, debo mirar, uno, sintomático, dos, posibilidad de progresión. Si es sintomático o tiene una alta posibilidad de progresión, yo debo considerar el tratamiento. Si tiene baja posibilidad de progresión o el paciente tiene mucho riesgo de sangrado, yo puedo repetir la ecodoppler a la semana. Por otro lado, si yo doy al paciente que tiene una TBP que es probable, yo al paciente no tengo que hacerle dímero D. Yo al paciente yo le debo hacer una ecodoppler. Si la ecodoppler sale positiva, hacemos lo que acabamos de ver, pero si la ecodoppler sale negativa, a ese paciente uno le puede realizar el dímero D sensible y si sale negativo, el paciente no requiere tratamiento. Pero si sale positivo, yo a ese paciente le debo repetir otra ecodoppler más o menos a los 6-8 días a la semana. Es el primer algoritmo que revisamos. Luego vamos a ver qué dice el algoritmo del 2017 de la guía europea. La guía europea dice lo mismo, el dímero D sensible, también dice acerca de la poca sensibilidad y especificidad de los síntomas, de cómo dividir la clasificación en probable y no probable, y acerca del dímero D que requiere pues el ELISA para que haya mayor sensibilidad. ¿Qué ocurre? En este algoritmo es un poquito más sencillo. El algoritmo es lo mismo, con la clasificación de Wells, improbable, no probable, negativo no requiere tratamiento, positivo requiere la ecodoppler. Y es lo mismo, paciente con TBP proximal requiere el tratamiento, requiere la anticoagulación y ya uno mira después si el paciente le extiende o no la anticoagulación. Si el paciente tiene una TBP aislada, miro la alta posibilidad de que me recurra o la baja posibilidad y yo con eso hago el tratamiento. En este algoritmo, como podemos ver, no aparece como la opción de que si me sale negativa, entonces, ¿qué hago? Aquí me dice que el paciente requiere el test del dímero D, el paciente que tenga alto riesgo no requiere test de dímero D, sino que requiere una ecodoppler. Y también aparece como una especie de interrogante sobre que el paciente, mientras yo le hago la ecodoppler, que puede pasar un tiempo, ese paciente puede requerir una anticoagulación terapéutica, pero no aparece en cuánto tiempo. Es muy diferente que yo vaya con Ultime a Medellín, a que yo esté en San Rafael, un pueblo que queda más o menos a 2 horas y media, 3 horas de Medellín, y yo no tenga ecodoppler. ¿Yo qué hago con el paciente? No lo puedo mandar para la casa. Entonces hay que un interrogante que en la guía no especifica muy bien ese tiempo de latencia. Hay otro algoritmo que salió un poquito más tarde, del 2017, donde otra vez lo dividen en bajo riesgo, riesgo alto, bueno, baja probabilidad, alta probabilidad, lo mismo, el dímero D. Y aquí aparece que si la ecodoppler sale negativa, el paciente se excluye la TBP. Pero como vimos en el algoritmo pasado de Annals, decía que si salía negativa, yo requería mandar un dímero D. Entonces, con eso quedamos como el interrogante, bueno, ¿qué hacemos con ese paciente? La, Hay otra guía de Annals de Medicina Interna del 2018, el cual vamos a ignorar esta parte de acá porque aquí hablan sobre una ecodoppler de una parte, decir, como por partes, no de todo el miembro inferior, pero aquí en Colombia se hace de todo el miembro inferior. Este algoritmo mira otra vez la ecodoppler y mira el dímero D. Son nuestras dos principales herramientas en todo paciente con TBP. Entonces, igual de la misma manera, yo calculo el test de Wells, el score, probabilidad o improbable. El paciente es improbable y el dímero D sensible me sale negativo, no requiere. Pero si el dímero D me sale positivo, requiere hacer la ecodoppler y ya con eso miro a ver si la hago terapia o, si la hago terapia o si no requiere la terapia.
Y lo mismo, si el paciente tiene un diagnóstico probable de tener una TBP, si el paciente sale con un test que es anormal, o sea, es decir, sale positivo para el trombo, el paciente requiere tratamiento. Si el test sale negativo o sale normal, aquí se incluyen a realizar el dímero D. Si sale negativo, no debo anticoagular, pero si sale positivo, se la debo repetir a los 7 días. Ese algoritmo es del 2018 y el inicio es del 2015 y prácticamente no cambió. ¿Qué sí me dicen? Me dicen, por ejemplo, que la TBP limitada hacia zonas proximales, si el paciente tiene una TBP distal que sea sintomática y no progresa en 7 días, posiblemente el paciente no requiera terapia de anticoagulación porque el paciente posiblemente no tiene mayor riesgo de trombos. Y también me parece que el paciente que esté hospitalizado y le dé una TBP estando hospitalizado, el paciente requiere un Doppler, una ecodoppler, preferiblemente que un dímero D. Ahora bien, ¿qué es lo que me dice la nueva guía NICE de 2020? La guía NICE de 2020 otra vez coge el test de Wells, el score de Wells, para clasificarlo en probable o improbable. Si el diagnóstico es improbable, yo ofrezco el dímero D sensible. Y esta guía me dice, vea, si usted tiene un paciente que tiene un dímero D positivo, pero ese dímero D que usted se lo va a mandar, usted no lo tiene en las primeras 4 horas, usted al paciente le puede ofrecer una anticoagulación provisional, mientras a usted le hacen el dímero D. Si el resultado de ese dímero D es negativo, usted le quita esa anticoagulación provisional y debe considerar un diagnóstico diferencial. Si ese resultado es positivo, usted le hace la ecodoppler inicialmente en las primeras 4 horas, pero si usted no puede, si usted la ecodoppler no la tiene disponible, usted sigue con la anticoagulación provisional y se lo realiza en las primeras 24 horas. Si sale negativo, usted busca un diagnóstico diferencial y le tiene la anticoagulación, pero si sale positivo, ese paciente tiene TBP y usted continúa con la anticoagulación. Ahora bien, ¿qué ocurre con el paciente que tiene un test de Wells que es mayor o igual a 2, es decir, medio 4, por ejemplo? Ese paciente tiene un diagnóstico probable. Entonces, yo al paciente le hago un ecodoppler de miembros inferiores. Si ese ecodoppler de miembros inferiores no se lo puedo hacer en las primeras 4 horas, yo puedo considerar, uno, hacerle un dímero D, y eso que aquí me ponen que el dímero D hay que hacerle la corrección de la edad, puede ser no tan sensible, pero la guía dice que usted lo puede realizar. Y después de eso puedes hacer la anticoagulación provisional y esperar, bueno, o hacer más bien la ecografía de miembros inferiores en las primeras 24 horas. Si ese dímero D sale positivo, pero la ecodoppler sale negativa, como la ecodoppler es mucho más sensible y específica que el dímero D, aunque el dímero D sea de alta sensibilidad, tú puedes detener la anticoagulación provisional y repetirle la ecodoppler en los 6 a 8 días posteriormente. Por el contrario, si el paciente pudiste hacerle la ecodoppler en las primeras 4 horas y le dio positivo, ese paciente no requiere un dímero D. Hagamos un dímero D por si acaso, no. Ese paciente ya tiene diagnóstico de TBP y tú le ofreces la anticoagulación, eso la vamos a hablar un poquito más adelante, y si sale negativa, es como las guías de ANAS de medicina interna, lo mismo. Si la ecodoppler salió negativa, yo al paciente le va a hacer un dímero de alta sensibilidad y si el resultado es positivo, yo, yo se lo repito a la semana. Pero si el resultado es negativo, tengo una ecodoppler negativa y un dímero de negativa, aunque tenga un diagnóstico de que puede ser probable, ese paciente posiblemente pueda tener otro diagnóstico y yo va a volver a reinterrogar al paciente y volver a reevaluar al paciente. Eso es básicamente el diagnóstico. Si bien son dos pilares fundamentales, uno, el score de Wells y dos, el dímero D y la ecodoppler. Ahora muy bien, bueno, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Ya definí que el paciente definitivamente tiene una TBP. Entonces, vamos a hacerlo por orden. ¿Qué dice la guía europea? La guía europea dice, usted va a dividir el paciente en tres fases. La terapia inicial, que son los primeros 5 días después de que el paciente, supongamos que sale de la clínica, el paciente requiere anticoagulación. Y la terapia larga, que es por los siguientes 3 a 6 meses, de pronto hasta los 6 meses si el paciente tiene, por ejemplo, una neoplasia. Todo paciente que ha tenido una TBP proximal requiere anticoagulación durante mínimo 3 meses. Requiere esto. Si el paciente se va para la casa y no tiene ni siquiera esos primeros 3 meses de anticoagulación, posiblemente haya con una TBP en unos días después o con un TEP. Y la terapia extendida, que es yo posteriormente de esos 6 meses o 3 meses de anticoagulación, miro a ver si el paciente se beneficia o no. Entonces, inicialmente la guía plantea dos medicamentos. Uno, la heparina no fraccionada.
La heparina no fraccionada tiene una ventaja de que en pacientes con falla renal crónica, estadio 4 y 5, la heparina se puede usar. La heparina no fraccionada frente a una heparina bajo peso molecular que pacientes que tienen una tasa de filtración disminuida, no es muy buena idea usarlo porque puede acumular el medicamento. No hay tantos estudios en pacientes con bajo peso, menos de 50 kilogramos o con un IMC muy alto. Una pregunta de medicina interna siempre, paciente hospitalizado que tenga trombocitopenia, inmune por IgG, ese paciente posiblemente recibiendo heparinas puede haber formado anticuerpos contra el factor 4 plaquetario y por eso está generando la trombocitopenia. Es más relacionada con las heparinas no fraccionadas, perdón, y es una contraindicación absoluta que el paciente vuelva a recibir heparinas en su vida. Y la heparina no fraccionada tiene un antídoto, que es la protamina. Ahora bien, ¿qué tiene la heparina bajo peso molecular? Uno, no tiene tanto riesgo de trombocitopenia. Dos, los estudios han demostrado que es equivalente a la heparina no fraccionada e inclusive puede ser un poco más segura, excepto en pacientes que tengan pues, estadios avanzados de falla renal. Pero esta heparina no tiene antídoto. La guía también dice que el fondaparinux puede ser también una opción como tratamiento. Pero si bien hay una parte muy clara y muy concisa en la guía, es que los anticoagulantes directos orales pueden ser igual de efectivos e inclusive mucho más seguros que otras terapias y por lo tanto lo recomiendan. Desde la Pixaban hasta el dabigatran, edoxaban, rivaroxaban y como la warfarina, por ejemplo. El apixaban es de los medicamentos preferidos por parte de los internistas debido a que tienen buenos estudios en los pacientes. Y hay un estudio que se llamaba el LATE, que donde decía que paciente que tomaba, por ejemplo, warfarina, a ver si uno comparaba el INR entre 2 y 3 frente a un INR de 1.5 y 1.9. Concluyo que el paciente se beneficia de INR entre 2 y 3 y el riesgo de sangrado es casi que equivalente. Entonces, un paciente que tome warfarina debido a un evento trombótico requiere tener un INR entre 2 y 3 y la terapia puente. Si bien con estos medicamentos hay que tener cuidado con pacientes renales, con hepatopatía avanzada, y el problema es que estos 4 medicamentos son bastante costosos y muchos pacientes no pueden acceder a estos medicamentos. Hay unas consideraciones especiales que tiene la guía. La guía dice que un paciente que tenga una trombosis venosa cerebral o que tenga una trombosis de vena esplénica, el paciente requiere heparina bajo peso molecular. O paciente con cáncer requiere una heparina bajo peso molecular porque los estudios demostraron que estos medicamentos son superiores a los demás. Aquí está el metaanálisis donde dice que los anticoagulantes orales directos son por lo menos igual de efectivos, inclusive más seguros que por ejemplo, los medicamentos parenterales y la warfarina. Y hay una serie de recomendaciones que dice la guía. Entonces, paciente con TB proximal siempre requiere la anticoagulación por lo menos durante 3 meses. Si el paciente no presenta contraindicaciones hacia los anticoagulantes directos orales, son la primera línea de tratamiento en paciente con TBP no cáncer proximal. Si el paciente tiene una TBP ileofemoral, el paciente va a requerir trombolisis. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la guía NICE 2020. Los filtros de vena cava inferior son una posibilidad del paciente que requiere la anticoagulación, pero el paciente no puede recibirla porque tiene una contraindicación. Es prohibido, o más bien se sugiere que el paciente, si yo tengo un paciente, digamos que tiene alto riesgo de formar trombos y el paciente no tiene contraindicación de anticoagular, yo al paciente yo no le puedo colocar un filtro de vena cava inferior y además le demos anticoagulación como para tenerlo doblemente protegido, no. La guía dice que usted no puede usar las dos conjuntamente porque puede aumentar el riesgo de mortalidad. Solamente los filtros de vena cava inferior se usan en pacientes que no pueden recibir anticoagulación. Y también las medidas de compresión por gradiente, no hay como un claro estudio que demuestren su beneficio frente a otras terapias, pero sí algo cierto es que el paciente que sufre una TBP, el paciente requiere un inicio de movilización temprano, una deambulación, pues, que camine, no haciendo un gran esfuerzo, pero sí que camine levemente, intermedios, y que también use este tipo de medidas. Ayuda para los síntomas. Ahora bien, ¿qué dice la anticoagulación extendida? Entonces dice, todo paciente que tuvo una TBP, el primer evento, y una vez termina la anticoagulación, tienen un riesgo del 30% de volver a desarrollar otra TBP.
y este riesgo se dobla si la TBP fue no provocada, frente a una TB provocada. Entonces, ¿qué me dice? Yo para el paciente con anticoagulación extendida, yo debo tomar la decisión en base a tres cosas. Uno, el riesgo de recurrencia que tenga ese paciente después del primer evento trombótico. Dos, el riesgo de sangrado. Y tres, la preferencia del paciente. El paciente qué me dice, cómo se siente, si el paciente quiere o no tomar la anticoagulación. Entonces, para la parte del riesgo, existen unas escalas. La escala HERD2 es la que uno ve más que todo, por ejemplo, en UpToDate. Solamente se puede aplicar en mujeres. Es una escala la cual mira, por ejemplo, el criterio anormal de dímero D, por lo general es más de 250 después de la anticoagulación. Solamente se aplica en mujeres y cuando es mayor de 2 quiere decir que la mujer tiene alto riesgo de tener eh, posiblemente otro evento trombótico. También hay otros criterios como el criterio Viena, que uno en internet puede buscar y ahí uno va colocando si el paciente tiene alto o no riesgo de formar otro evento trombótico. Y también la guía dice, la segunda de la guía dice que no hay como una escala como tal que sea lo suficientemente sensible, específica, como una escala que me asegure ver si el paciente tiene o no riesgo de sangrado. Pero la guía sí me dice que el paciente debe recibir anticoagulación indefinida si un paciente que tiene, el paciente ya ha tenido eventos trombóticos recurrentes en el pasado, ya lleva 2, 3, 4, el paciente requiere anticoagulación extendida. Pacientes con historia familiar fuerte de eventos trombóticos también lo requieren. Pacientes con trombofilias, como el factor 5 de Leiden homocigote, el paciente requiere sí o sí anticoagulación de por vida. Y pacientes con enfermedades crónicas y que tengan alto riesgo de eventos trombóticos. Por ejemplo, paciente con cáncer. Las neoplasias, hay unas que generan más trombos que otras, pero la gran mayoría, hay unas neoplasias en las cuales el paciente requiere anticoagulación hasta que el paciente pues, salga se cure del cáncer. El paciente va a requerir anticoagulación. Y hay algo que me dice, es que la guía no es muy clara, es muy cortico, dice que la aspirina puede ser considerado como un tratamiento, si bien la aspirina no se equipara o no es igual a la anticoagulación, pues si el paciente no puede recibir anticoagulación indefinida, darle la aspirina puede ser una buena opción. Solamente cuando se encuentre contraindicada. Yo no voy a reemplazar la anticoagulación por aspirina simplemente porque quise hacerlo, no. Solamente cuando el paciente tiene una contraindicación y ya sí puedo seguir con aspirina. ¿Qué me dice la guía CHEST? La guía CHEST, que pues, es ampliamente conocida, me dice básicamente lo mismo, es muy parecido. Una TB proximal, paciente requiere anticoagulación por 3 meses siempre. Paciente no cáncer, uno anticoagular con preferencia los anticoagulantes orales directos por encima de la warfarina. Pacientes con cáncer, preferentemente con el paciente de bajo peso molecular. Paciente con TB provocada por cirugía o fue provocada por otro evento diferente, uno anticoagula por 3 meses y luego uno mira luego uno después determina si ese evento ya finalizó o no. Pacientes con TBP distal aislada, que haya sido, por ejemplo, por una TBP provocada, ellos se les sugiere también, por ejemplo, anticoagular durante 3 meses. Pacientes con TBP distal que no haya sido provocada, esos pacientes se benefician de coagular por 3 meses como estos, y luego uno debe evaluar ese riesgo-beneficio de sangrado y de riesgo de eventos trombóticos para ver si para ver si el paciente se beneficia de seguir con manejo extendido. Paciente con el primer evento tromboembolítico que fue no provocado y tiene un bajo moderado riesgo de sangrado, uno recomienda la anticoagulación extendida. Si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, uno recomienda anticoagular por 3 meses y luego yo voy a mirar con el paciente su riesgo-beneficio para ver si sigo o no con la terapia extendida. Si el paciente tuvo un segundo de evento trombótico, fue no provocado y tiene un riesgo bajo moderado, el paciente requiere anticoagulación extendida. Es lo mismo, si el paciente tuvo un alto riesgo por 3 meses y luego veo evaluar ese riesgo de sangrado, qué tanto me sopesa ese beneficio que pueda presentar. El paciente con cáncer que tenga tanto alto o bajo riesgo de sangrado, la guía recomienda que ustedes seguir la anticoagulación de manera extendida siempre. Y me dice que el paciente, yo le puedo dar una aspirina al paciente que tuvo un evento trombótico no provocado, pero posteriormente que él ya haya terminado la anticoagulación y no tenga contraindicación para seguir con la aspirina. La guía es muy clara en decir, esa aspirina, ese antiagregante, ese antiplaquetario, ese antiagregante,
no me va a reemplazar la anticoagulación extendida. Es solamente el paciente no la puede usar o si yo la terminé ya y yo le quiero seguir dando el antiplaquetario como prevención secundaria pues, para evitar otro evento trombótico. Y recordemos que la dosis serían 100 miligramos para que actúe como antiagregante. Y ya casi acabamos en la parte de la guía NICE. La guía NICE del 2020 me dice que el paciente al cual yo le di la anticoagulación provisional, mientras yo esperaba el resultado positivo, una vez, si me sale la eco Doppler, que el paciente sí tuvo un fenómeno trombótico, yo el paciente sigo la anticoagulación con el mismo anticoagulante que yo empecé. Y también me dice que yo al paciente le debería mandar exámenes de base como hemologogramas, función renal, hepática, TP, TPT, pero me dice que yo no debo retrasar esa anticoagulación si yo no tengo los exámenes. No, yo puedo pedir los exámenes, inicio anticoagulación y cuando me sacan los exámenes yo determino si requiero o no ajuste. A pesar de que en el 2020 sigue siendo muy clara, el paciente que tuvo un evento trombótico, una TBP, debe anticoagularse por lo menos durante 3 meses. Una TBP proximal o, por ejemplo, un fenómeno trombótico como un trombótico pulmonar. Entonces, ¿qué me dice? Medicamentos. El apixaban o el rivaroxaban se deben ofrecer, pero en caso de que yo no tenga estos dos medicamentos, yo puedo seguir con heparina de bajo peso molecular durante 5 días y puedo seguir con dabigatran o heparina de bajo peso molecular seguidos con warfarina, siempre verificando el INR que esté entre 2 y 3 con 2 mediciones consecutivas, teniendo en cuenta que el dabigatran en filtraciones de glomerulares de menos de 30 está contraindicado y tampoco tiene como, no hay como un antídoto muy específico. Paciente que, un paciente que no tenga una filtración de menos de 15, yo no debo ofrecer de rutina la heparina no fraccionada más la warfarina, solamente pacientes que tengan baja filtración glomerular. Y la guía es muy específica en que hay pacientes, por ejemplo, que pesan mayor de 120 kilos o que sean menos de 50 kilogramos, yo debo tener con ellos cierta precaución y debo estar monitoreando muy estrechamente que el paciente se encuentre en metas para evitar pues, sangrados o evitar eventos trombóticos. El paciente con cáncer y con diagnóstico con TEP proximal o con TEP, yo al paciente lo debo ofrecer el tratamiento con anticoagulación por 3 a 6 meses y luego yo voy a definir el manejo extendido. ¿Qué hay de nuevo o qué cambia es esta guía 2020 comparada a las dos guías anteriores? Me dice que en pacientes que tengan, por ejemplo, un cáncer activo y que tengan confirmado una TDP proximal o un TEP, yo al paciente le puedo dar anticoagulantes orales. Y que en el caso en que yo no los pueda dar, yo le puedo dar la heparina bajo peso molecular o se la puedo combinar con una warfarina, que es diferente a las guías. Las guías pasadas decían solamente la heparina bajo peso molecular en pacientes con cáncer. Ahora, paciente con SAF que fue confirmado, yo al paciente le sugiero la anticoagulación apenas yo confirme el diagnóstico. Y yo le inicio con heparina bajo peso molecular y lo sigo con un antagonista de vitamina K como la warfarina. El paciente que tuvo un fenómeno trombótico debido a un factor de riesgo que fue provocado y yo ya terminé la anticoagulación por 3 meses o por 6 meses el paciente tiene cáncer, yo debo evaluar, uno, ese factor de riesgo sigue presente y dos, ese paciente cómo me cursó clínicamente con el evento trombótico. Y por otro lado me dice, paciente con una TBP, perdón, con un evento trombótico que haya sido no provocado, que me haya terminado la anticoagulación, yo debo evaluar, uno, el riesgo de trombosis que tiene ese paciente, el riesgo de sangrado y la preferencia del paciente para anticoagular. Esta guía sí me dice un score para riesgo de sangrado. Y la guía NICE recomienda el HAS-BLED, que si bien a veces está como validado más que todo fuertemente para pacientes que tomen warfarina, se dice que si la guía recomienda que si el paciente tiene un puntaje que sea mayor o igual a 4, usted debe sentarse con él y plantear el riesgo-beneficio frente a la anticoagulación. Aquí se encuentran todos los factores del HAS-BLED, uno los puede mirar y los va realizando con el paciente, y si el paciente por alguna razón el paciente no puede recibir anticoagulación o el paciente declina la anticoagulación, el paciente dice que no la quiere tomar, no quiere continuar con ella, se le puede ofrecer la aspirina, que no va a ser igual de efectiva, pero va a ser, va a ser un mecanismo protector. Lo mismo con 100 miligramos diarios.
Y aquí hay dos cositas más, que es la terapia trombolítica en la guía NICE, el paciente que tuvo una TBP sintomática ileofemoral y que cumple los siguientes: uno, que tenga síntomas; dos, que el paciente tenga buen estatus funcional; tres, que tenga una expectativa de vida mayor de un año; y idealmente que tenga un bajo riesgo de sangrado. El paciente requiere una terapia trombolítica. E intervenciones mecánicas como el filtro de vena cava inferior, que es literalmente como una especie de arañita que se deja ahí. Se hace con pacientes que tengan TB proximal y que la anticoagulación se encuentre contraindicada. El procedimiento se debe verificar que sea un procedimiento que sea viable, que sea fácil de retirar cuando ya el paciente no tenga contraindicación de anticoagulación, por ejemplo. Y es importante también que si el paciente está tomando anticoagulación y me tuvo un evento traumático, me tengo que fijar: uno, el paciente se está tomando la anticoagulación de manera correcta, la dosis correcta, tiene adherencia a la anticoagulación, y ver si el paciente de pronto requiere yo cambiar el anticoagulante, y si lo cambio y aún así parece que no llega a mejorar, yo ya debo considerar que el paciente posiblemente se pueda beneficiar de una intervención mecánica como los filtros de vena cava inferior. Y ya básicamente eso sería todo acerca de la TBP. Espero que les haya gustado. Y sé que es un tema un poco largo y algo a veces enredado en diagnóstico y tratamiento, pero lo importante es cómo seguir las bases de si es provocado o no provocado. Siempre el paciente requiere anticoagulación por 3 meses, y ya de ahí yo miro si el paciente o no se beneficia de anticoagulación indefinida. Que indefinida no quiere decir por toda la vida, sino que yo lo voy reevaluando durante 3, 6 meses, a ver cómo sigue y a ver si le puedo quitar la anticoagulación. Así que espero que esté muy bien y hasta la próxima.